Listo, mis amados hermanos, entonces bienvenidos a esta clase número 9. Darle la bienvenida una vez más a todos los que están conectados a este maravilloso estudio de la palabra del Señor con respecto al libro de Apocalipsis. Entonces estamos ubicados aquí en el capítulo 1. Estamos hablando sobre la revelación de Jesucristo y estamos entonces aquí eh, en este, en este texto. Estamos ubicados aquí en el versículo 4 del capítulo 1 al libro de Apocalipsis. Entonces, veníamos, veníamos desarrollando hace la semana pasada. Entonces estuvimos diciendo algunas cosas muy importantes con respecto aquí a lo que la palabra del Señor nos va presentando. Entonces aquí en el versículo 4 encontramos el saludo que el Señor da y que lo transmite Juan a las 7 iglesias. Entonces dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces es importante ir observando y también ir creciendo en el conocimiento de su gracia. Estamos ubicados aquí en el saludo que Juan extiende a la iglesia. Ya estuvimos viendo a qué gracia Juan se refiere. Estuvimos hablando de la gracia que se recibe a través de conocer a Jesucristo. Entonces, esto que Juan está diciendo, gracia y paz, eh, me dicen que un poquito más, bueno, aquí yo tengo todo el volumen. Si quieren, ustedes verifiquen en sus dispositivos si el sonido está a full, para que ustedes puedan escuchar bien. Voy a tratar de hablar un poquito más duro. Entonces dijimos que ya estuvimos viendo a qué gracia Juan se refería. Estuvimos hablando de la gracia que se recibe a través de conocer a Jesucristo. Entonces, esto que Juan está diciendo, gracia y paz, dijimos que gracia es el regalo de Dios a la humanidad. ¿A través de quién? Entonces, a través de Jesucristo, ¿sí? A través de Jesucristo. Espérame, aquí yo reviso el sonido, pero creo que lo tengo todo full. Permítame un momentico. Aquí miramos. Mm, sí, tengo todo el volumen a full. No sé si es que el micrófono está muy separado. Entonces dijimos que gracia es el regalo. Bueno, me confirman en el chat si me están escuchando bien. Dijimos que gracia es el regalo de Dios a la humanidad a través de quién? A través de Jesucristo. Y paz es el regalo de la acción de la gracia en nosotros, ¿sí? Entonces, dijimos que la frase gracia y paz denota un deseo de prosperidad y tranquilidad espiritual. Gracia y paz, ¿sí? Ese es el saludo de quién? Del que es. O sea que Él es el que nos está saludando. Y tenemos aquí entonces las siguientes expresiones. Tenemos aquí las siguientes expresiones del que es, ¿sí? Que está en presente. Tenemos la expresión, bueno, me quedo aquí alterado el orden, y que era, y que ha de venir. Entonces tenemos del que es, que está en presente, y que era, que está en pasado, y que ha de venir, ¿sí? Entonces tenemos aquí estas expresiones que es muy importante ponerle, ponerles cuidado. Entonces, del que es, entonces está en presente, del que era, está en pasado, y del que ha de venir, que está en futuro. Dijimos que aquí en este versículo 4 del capítulo 1 de Apocalipsis, Juan además agrega en el texto la capacidad que hay en nuestro Dios, que es un ser netamente espíritu. Él entonces es el espíritu perfecto, ya que en él habita los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono. Es importante entonces decir que el texto
nos está mostrando un solo ser y es maravilloso y al mismo tiempo un misterio. Por eso razón tuvo Pablo al expresar y decir, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así que las expresiones del que es, del que era y del que ha de venir, escuche muy bien, está describiendo a Dios en todos sus tiempos y en todas sus formas y en toda su plenitud. Sí, está describiendo a Dios en todos sus tiempos, en todas sus formas y en toda su plenitud. En otras palabras, es una declaración poderosa sobre la naturaleza eterna e inmutable de Dios. Así que cuando el texto dice del que es, está refiriéndose que Dios es siempre, lo cual indica que su existencia es continua y actual, ¿sí? Yo pregunto en esta hora, y usted me puede confirmar allí en el chat para leerles. Yo pregunto, ¿Jesús está con nosotros todos los días? Yo quiero que usted me conteste en el chat. ¿Jesús está con nosotros todos los días? Yo quiero aquí leerles, a ver, en el chat. La pregunta es, ¿Jesús está con nosotros todos los días? Entonces dice aquí el hermano Giancarlo, dice, amén, sí, todos los días. El hermano Sergio dice, sí. Así que ahora yo pregunto, ¿y cómo está? Entonces, Él está todos los días con nosotros, pero ¿cómo está? Dice la hermana Bella que sí, amén, que sí está con nosotros. Entonces, ¿cómo está? Entonces, Él está en espíritu, ¿sí? Así que esto es muy importante que nosotros le pongamos en cuenta, es el hermano Sergio en espíritu, el hermano José en espíritu, ¿ok? Así es, Él está en espíritu. Esto resalta la inmanencia de Dios. Escuche muy bien, la inmanencia de Dios. ¿Sabía usted que Dios es inmanente? Y usted se preguntará y dirá, bueno, ¿qué es que Dios sea inmanente? Se refiere entonces a que Dios tiene el poder para intervenir en lo creado. O sea que no solamente lo sustenta, ¿sí? No solamente que lo creó, lo sustenta, sino que Él se involucra en ella. Y por eso se fue profetizado en Isaías como el príncipe de paz, como el mediador entre Dios y los hombres, y por esta razón Juan dijo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, o sea que se involucró directamente, y por eso entonces el texto dice allá en Efesios 4:10, si usted abre su Biblia, Efesios 4:10 dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que entonces mire que el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Por eso entonces Él lo llena todo, por eso Él está con nosotros, por eso Él prometió estar con nosotros todos los días, porque Él lo llena todo. Así que Jesús dijo en San Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que esta expresión del que es nos recuerda entonces al nombre, o más bien sí, nos recuerda al nombre revelado a Moisés. Recuerde usted que cuando él preguntó y dijo, Señor, si me preguntan por su nombre, ¿qué les digo? ¿Y qué respondió el Señor? Entonces el Señor le respondió y le dijo, diles, yo soy el que soy. Y dijo, así diles a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. De ahí salió algo que se llama el tetragramatón. Vamos a ponerlo aquí. El tetragramatón. Bueno, aquí me quedó mal escrito. Vamos a corregirlo para que no quede. Vamos a corregirlo aquí. Un momentico. Ya les voy a proyectar. De ahí salió entonces algo que se llama el tetragramatrón. Espérame aquí. Lo corregimos, no nos demoramos nada. Listo. Porque es muy importante entonces observar aquí algunas cosas de las cuales estamos hablando. Ahora sí vamos a proyectar aquí. Espérame.
Listo. Listo, aquí ya proyectamos nuevamente. Entonces tenemos aquí el tetragramatón y tenemos aquí entonces cómo se escribe, ¿sí? Entonces ahí está la yud, el hey, el vav, el hey. Así se escribe en hebreo, ¿sí? Lo transliteramos y queda entonces así YHWH, ¿sí? Entonces ahí está la yud, el hey, el vav, el hey. Podemos pronunciarlo como Yahweh, Jehová, Yahvé, ¿sí? Lo importante es lo que significa y lo que significa entonces es que el significado es seré el que seré o el eterno, ¿sí? Eso nos muestra entonces que Él no tiene principio de días, ¿sí? Él no tiene principio de días. Eso es lo que nos está mostrando entonces este significado, que Él no tiene principio de días ni fin de días. Eso quiere decir que Él es el que existe, existía y existirá. Así que el nombre de YHWH, encontramos los tres tiempos verbales que aparecen aquí en Apocalipsis 1:4. En otras palabras, dice el Señor, yo soy el que soy, fui y seré. Por eso cuando Moisés le dice, bueno, Señor, si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Y la respuesta del Señor fue, diles que Eye me ha enviado. Así diles, en futuro, porque esa expresión Eye está en futuro en hebreo. Entonces diles en futuro, seré el que seré, me ha enviado. Porque van a ver las obras que voy a hacer con los egipcios. ¿Sí? El Señor les estaba diciendo, ellos van a ver las obras que yo voy a hacer con los egipcios, las maravillas que yo voy a hacer con ellos, y ellos van a reconocer esas maravillas. Y tú y yo podemos reconocer a Jesús por sus obras. Ningún ser humano normal convierte el agua en vino. Ningún humano normal camina sobre el agua. Ningún humano normal se levanta a sí mismo de la tumba 3 días después. Entonces, en algún momento los discípulos se expresaron y preguntaron y dijeron, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Este es el que era, el que es y el que ha de venir. Y en el verso 8 del capítulo 1 de Apocalipsis le agrega el atributo y dice el Todopoderoso. Por eso entonces el versículo 4 agrega los 7 espíritus que están delante de su trono. Por esta razón Jesús es el Todopoderoso. Por eso es que Él es el creador del universo. Cuando la Biblia habla de Dios como el Todopoderoso, vamos a ver que aquí Apocalipsis habla de Jesús como el Todopoderoso. Y ese término significa que Él es el Shaddai, el que todo lo puede. Y yo pregunto, ¿qué puede hacer Jesús? Imagínense que Jesús pudo multiplicar panes y peces para darle a comer a una multitud de más de 5,000 personas. El texto dice que la multitud que habían era de 5,000 personas. Solamente se contaban los que eran aptos, ¿sí? Los que eran mayores de edad, aptos, como hablando en nuestro contexto, para el servicio militar, ¿sí? Eran los que se contaban como tal. No se contaban ancianos, no se contaban niños ni las mujeres. O sea que si habían 5,000 allí personas, sin contar mujeres, ni niños, ni ancianos, entonces podemos pensar que la cantidad de personas que había allí reunida era mucho mayor. Así que Jesús les da a comer a toda esa cantidad de gente y entonces después usted se da cuenta que aún sobra y se recogió allí lo que sobró. Jesús pudo entonces con una legión de demonios que tenía atado a un hombre. Y usted ve que el Señor allí liberta a ese hombre. Jesús pudo con el cuerpo descompuesto de Lázaro, que ya llevaba más de 4 días, ya hedía. Jesús pudo con ese cuerpo descompuesto y lo resucitó y salió caminando de la tumba. Jesús pudo vencer y quitarle al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús pudo con la enfermedad que atormentaba a una mujer hacía 12 años y con solamente esta mujer tocar el borde de su manto, salió poder de él. Jesús pudo despojar, exhibir y triunfar sobre toda fuerza del mal, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús hizo una cantidad de milagros que ningún otro en la tierra haya podido hacer.
y pudo salírsele a la tumba solo, y pudo subir a los mismos cielos sin la ayuda de nadie, venciendo toda ley física. Por eso el Señor es el Todopoderoso. Así que entonces ahí nos vamos dando cuenta la expresión del que es, del que era y del que ha de venir. Ahora entonces tenemos aquí la siguiente expresión. Vamos a regresar un poquitico acá, porque estamos analizando estas tres expresiones, del que es presente, del que era y del que ha de venir. Entonces, esa expresión del que era, ¿sí? Del que era, hace referencia a que Dios es antes de todas las cosas. En otras palabras, Él es el primogénito de toda creación. Dios ha existido siempre. El escritor dijo y expresó en el Salmo capítulo 90, versículo 2, si usted allí tiene su Biblia para que la abra un momento, él dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En otra versión, en la versión Dios habla hoy, dice: desde antes que se formaran los montes y que existiera la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. ¿Sí? Entonces, esta expresión resalta la naturaleza, esta expresión del que era, resalta la naturaleza eterna y su presencia a lo largo de toda la historia. ¿Sí? Por eso es que Él entonces es. Él no comenzó a ser, Él es. Y por eso entonces es que Él en su composición natural, entonces es una composición simple, no compuesta. Porque si existiera otro ser fuera de Él, entonces ya sería una composición compuesta por Él y por otro. Pero Él dice: fuera de mí no hay Dios. Así que entonces mire que Él, a través de lo largo de toda la historia, ha estado presente. La expresión que ha de venir se refiere al futuro, demostrando que Dios seguirá existiendo eternamente y que en su manifestación en carne vendrá otra vez aquí a la tierra. Esta expresión toma mucha fuerza y bastante significado escatológicamente hablando, refiriéndose al regreso de Jesucristo y al cumplimiento final del plan de Dios, porque lo que Él ha establecido, Él lo cumplirá. Entonces Jesús dijo en San Juan 14:3, voy aquí a referirme a la versión Dios habla hoy, y Él dice: y después de irme, después de irme y prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Así que entonces es importante observar que Él cumplirá su propósito. Esa expresión del que ha de venir está refiriéndose a que Él vendrá y cumplirá lo que Él ha dicho o ha propuesto para su creación. Ahora el versículo 4 entonces aquí nos está hablando de los 7 espíritus de Dios. ¿Cierto? Aquí tenemos los 7 espíritus de Dios. Entonces, dijimos que los 7 espíritus que están delante de su trono, que está refiriéndose aquí el versículo 4, en la clase número 7, creo que el viernes pasado, dijimos que Dios, entonces, en su composición espiritual tiene 7 espíritus. Por esa razón es que Dios, entonces, es un espíritu perfecto. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, si usted se ubica un momentico allí, entonces mire que allí también hace referencia a lo mismo. Acuérdense que Apocalipsis 4 entonces está en la adoración celestial, y entonces dice aquí el versículo 5, dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora, cuando Jesús entró en la sinagoga, como era la costumbre, dice el texto que Jesús se levantó a leer, y ese día le dijeron a Jesús o le dieron a Jesús el libro del profeta Isaías. Ese día se leía el profeta Isaías. Y Jesús, cuando recibe el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló entonces la escritura donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
Y cuando terminó de leer, dice la escritura que comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo ahí? Que la plenitud del Espíritu perfecto habitaba en él. Sí, estaba habitando en él. Estaba ahí, entonces, en ese trozo de carne. Es de ahí entonces que Pablo expresa y dice, hablando de Jesús, dice que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Cuál plenitud? Los 7 espíritus que componen a Dios. Y la palabra nos afirma esto en Apocalipsis 5:6. Si usted se va allí un momentico, dice, mire lo que dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Yo pregunto, ¿quién es ese cordero como inmolado? Entonces ese es Jesús. Y entonces dice un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. ¿Sí? Entonces ahí nos está mostrando esa plenitud. Jesús tiene la plenitud del poder. Por eso él dijo, toda potestad me es dada, todo poder. Por eso es que él es el todopoderoso, porque él tiene la plenitud del poder. Recuerde que cuerno hace referencia a gobierno, a poder. Y entonces dice, entonces que tenía los 7 cuernos y 7 ojos, escuche muy bien, los cuales son los 7 espíritus de Dios que ahora han sido enviados por toda la tierra. Eso quiere decir que primero esa plenitud del Espíritu habitó en Jesús, y una vez que Jesús ha intercedido por el hombre, redimiéndolo a través de su obra redentora en la cruz de Calvario, ahí entonces dijo el Señor, y Juan lo expresa, y él dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y entonces dice en otra parte, dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en otra parte dice, él dará testimonio acerca de mí, os guiará toda verdad y os hará saber todas las cosas que han de venir. Es esa plenitud que Jesús estaba tratando que sus discípulos entendieran que traía la manifestación del Espíritu Santo en los humanos. Por eso Pablo entonces dice a los Efesios, allá en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Escuche muy bien, con toda bendición espiritual. ¿Cuál es esa bendición espiritual? Aquí la estamos observando. Y entonces dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? O sea que era necesario que primero, entonces, en él, en Cristo, habitase la plenitud del Espíritu para redimirnos a nosotros, y después entonces él se fuera para que ahora en nosotros pudiera entonces estar disponible esa plenitud del Espíritu. Y yo quiero que usted logre aquí dimensionar cuál es la riqueza que tenemos cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Eso es lo que nosotros estamos ignorando. Solamente nos estamos preocupando porque hablen en lenguas, pero estamos ignorando lo que eso conlleva. Por eso Pablo dice entonces, y de conocer, Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, escuche muy bien, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, porque poner su espíritu en nosotros, en los términos que Pablo está utilizando ahí en Efesios 3:19, es ponerlo todo, ¿sí? Es ponerlo todo. Así que entonces ahora sí vamos dimensionando la capacidad espiritual que ha tenido y sigue teniendo la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Es ahí donde logramos dimensionar lo que el Señor aquí nos está mostrando a través del poder, de la capacidad que Él tiene y de la capacidad que Él nos ha dado. Por eso, si usted lee allá en Efesios capítulo 4, versículo 10, dice entonces que era primero, dice aquí, dice el versículo 9, dice, y eso que subió,
¿Qué es? Sino que también había descendido, versículo 9. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Era necesario que primero habitase en él, redimirnos y después subir y ahí sí, entonces enviar esos 7 espíritus por toda la tierra. Es ahí donde el Señor nos ha dado como iglesia la capacidad, una capacidad enorme, una capacidad maravillosa. Lo que pasa es que el diablo quiere hacer sentir al cristiano, al hijo de Dios, al creyente como una cucaracha. Y si usted se cree eso, usted no aprovechará ni permitirá que esa riqueza habite y se manifieste en usted en beneficio del otro. Porque eso fue lo que Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Entonces dice 5 cosas. Primera, para sanar a los quebrantados de corazón. Segunda, para pregonar libertad a los cautivos. Tercera, para dar vista a los ciegos. Cuarta, para poner en libertad a los oprimidos. Quinta, a predicar el año agradable del Señor. 5 cosas, 5 objetivos. Y entonces recuerde que el número 5 en la numerología bíblica hace referencia a responsabilidad humana. Número 5 hace referencia a responsabilidad humana. Por eso en Hebreos 2:5 dice que el Señor no sujetó a los ángeles el mundo venidero, del cual estamos hablando, del cual estamos viviendo. Entonces no lo sujetó a los ángeles. No son los ángeles los que están redimiendo al hombre, sino que el Señor está diciendo que es el hombre quien redime al hombre. Nosotros actualmente estamos haciendo entonces o desarrollando el ministerio de la reconciliación y es diciéndole al hombre, vuélvase a Dios y esté en paz o esté a cuentas con él, arregle sus actos con él. Entonces estamos redimiendo al hombre y esa es tarea del hombre, no de los ángeles. Por eso no sujetó a los ángeles el mundo venidero, dice ahí en Hebreos. Y usted y yo como iglesia en este tiempo, entonces estamos redimiendo al hombre. Pero cuando regresemos con el Señor, ya no vamos a redimir al hombre, sino que vamos a redimir la tierra, la creación. Por eso es que usted lee por allá en Romanos 8:19 y dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. La creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo se va a manifestar los hijos de Dios? Cuando subamos, estemos en gloria ya con Él y regresemos y seamos visibles a la tierra. Entonces, ahí sí nosotros vamos a redimir a la creación, pero ahora estamos redimiendo al hombre. Así que entonces dése cuenta de la capacidad tan maravillosa que hay en nuestro Dios, ¿sí? La capacidad tan maravillosa que hay en nuestro Dios. Y por eso entonces aquí en Isaías capítulo 11 nos muestra entonces cuáles son los 7 espíritus de Dios. Ya entonces los mencionamos. Entonces tenemos aquí el espíritu de Jehová, tenemos el espíritu de sabiduría, tenemos el espíritu de inteligencia, tenemos el espíritu de consejo, tenemos el espíritu de poder, tenemos el espíritu de conocimiento y tenemos el espíritu de temor de Jehová. Ahí están entonces los 7 espíritus que están delante de su trono, los 7 espíritus que habitó la plenitud entonces de la divinidad. Ahí está entonces los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces ya habíamos comenzado a hablar de los 7 espíritus, ¿cierto? Hablamos del espíritu de Jehová para recordar algunas cosas. Entonces dijimos que el espíritu de Jehová, entonces es el espíritu con el cual entonces Él nos permite conocerlo, ¿sí? Es el espíritu con el cual Él se nos va revelando. Es el espíritu con el cual nosotros lo vamos conociendo a Él cada vez más. Porque Dios nos ha dado de su plenitud, Dios nos ha transmitido su naturaleza y es entonces por eso que el Señor expresó y dijo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo que Juan está diciendo aquí en realidad es que todos los que le hemos recibido,
Dios entonces nos ha transmitido los genes completos de Él. Por eso entonces Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Sí, porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de un creyente, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces a todos los que le han recibido, Dios les ha transmitido los genes completos de Él. Eso quiere decir que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso no lo podemos entonces nosotros ignorar, porque ignorar esto entonces es ignorar la riqueza que Él nos ha dado. Así que entonces, como somos hijos de Dios, nos ha dado derecho de que en nosotros habite la plenitud de Dios. Y está entonces inicialmente el Espíritu de Jehová. Dijimos que el Espíritu de Jehová es a través del cual Él se va develando, se va dando a conocer a sus escogidos, a sus hijos. Dicho de otra manera, es a través del cual Él se va entonces mostrando, se va haciendo, se va formando, se va perfeccionando en nosotros. ¿Hasta qué? Hasta llegar a alcanzar entonces la medida del varón perfecto. Entonces es importante entender esto para los que alguna vez de pronto les decía, y pongo el ejemplo, para los que de pronto alguna vez han trabajado con el chocolate, entonces el chocolate se derrite, se pone en un molde y una vez se pone en el molde se le da la figura que usted quiera. Así entonces es cada predicación que usted oye. Es la palabra haciendo presión, ¿cierto? Sobre usted, haciendo presión en su vida. ¿Para qué? Para que su vida entonces sea formada al molde que es Jesucristo, a la imagen del varón perfecto, para que ese varón perfecto se grafique bien en usted. Por eso en algún momento Pablo dijo, oiga, sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y algún día entonces usted se parezca ¿a quién? A Cristo, ¿sí? Usted tiene entonces que parecerse a Él. Así que usted preocúpese cuando a usted le dicen, si ese es cristiano, entonces yo ya tengo el cielo ganado. Entonces, preocúpese porque usted tiene que permitir que la palabra entonces haga el efecto y usted permita que la palabra se choque con su humanidad y haga una transformación. Y lo transforme y lo lleve de gloria en gloria para alcanzar entonces la imagen de aquel que es entonces el varón perfecto. Observen que Pablo entonces dice aquí en Efesios 4:13 y dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces usted a través usted se va haciendo, el hombre interior se va desarrollando hasta dar la imagen de Cristo y es a través de la palabra que se cumple eso. Por eso es que es muy importante que usted entonces se acerque a oír la palabra, que usted entonces lea la palabra, tenga contacto con la palabra, que su humanidad entonces sea golpeada por la palabra para que usted sea formado a la imagen del varón perfecto. Y el varón, entonces, que ese varón santo de Dios se va perfeccionando en la humanidad nuestra, ¿sí? Y por eso entonces algunos dicen, no, pero ¿por qué a mí me va mal? ¿Por qué es que yo desde que llegué al evangelio como que voy es como que de peor o voy de prueba en prueba o voy de esto y esto? Es porque si usted no aprende a través de la palabra, entonces el Señor utiliza en la misma estrategia que utilizó con Jesucristo. A Jesucristo entonces lo perfeccionó a través de las aflicciones. Si usted no permite que la palabra haga el efecto en su vida, entonces el Señor te perfecciona a través de la aflicción. Usted elige cuál quiere. Si quiere que la palabra te estrelle y usted caiga quebrantado, porque la palabra cuando se estrella, usted dice, uy, pero ¿quién le contó al pastor? ¿Quién le dijo esto? ¿O quién fue allá de pronto a decirle lo que hice? Nadie lo sabe. Entonces no, es que el Espíritu de Jehová está ahí y Él se va mostrando, se va develando y se va formando en nosotros. Entonces comienza el Señor allí a hacerte a la imagen de Él, porque ese es el propósito con el cual estamos en este evangelio, ese es el propósito con el cual oímos la palabra, ese es el propósito con el cual estamos cada domingo en la iglesia, cada sábado, cada martes, cada jueves. Estamos con el propósito de que Él se forme en nosotros y eso se logra a través de la palabra.
Así que este es el primer espíritu, espíritu de Jehová. Acuérdense que Dios entonces es espíritu, es el espíritu perfecto. Por eso en Dios podemos hablar de los 7 espíritus de Dios, porque Él es el espíritu perfecto. Así que ya usted va conociendo y va mirando cuál es el primer espíritu y qué acción tiene, cómo funciona, cómo va actuando en nosotros. El segundo espíritu de Dios es el espíritu de sabiduría. ¿Sí? Este es el mismo que le dio al hombre como José, como Daniel, para ser sabios en todas las cosas difíciles, de todo misterio, de toda cosa oculta, que el hombre es, el hombre de pronto no es capaz de develar. Dios a través de la sabiduría que nos da por el Espíritu Santo, la podemos nosotros interpretar. Por eso usted no se mate la cabeza y escuchen esto con atención, queriendo hacer que por sus propios medios, por sus medios, alguien entienda la revelación de la unicidad de Dios. Y es más, algunas cosas de las cuales vamos a estar hablando aquí, usted no las va a entender de pronto a plenitud, pero con el tiempo, cuando el Señor a través del Espíritu de Sabiduría actúe en usted y usted alcance esa madurez, usted va a decir, y es ahí donde uno escucha expresiones como estas en los creyentes y dice, oiga, hasta ahora entiendo lo que el pastor David hace 2 años explicó y dijo cuando dijo esto. Hasta ahora entiendo cuando el pastor Julano de tal dijo esto en aquella predicación. Entonces el espíritu de sabiduría nos va llevando a nosotros a entender, ¿sí?, lo que entonces humanamente o por nuestros propios medios no podemos entender. Porque es a través de este espíritu que Dios se lo revela a quien Él quiere. Hay cosas que Dios me las ha revelado y que aquí las estamos hablando, aquí las estamos compartiendo, que ni siquiera las he recibido de academia o de hombre alguno, sino que es directamente de Dios. Así que entonces usted predique, pero no predique como si usted estuviese de pronto poniendo una ampolleta que la tiene que entrar a la fuerza. Usted predique que Dios hace el resto, que la palabra del Señor se glorifique, que el Señor actúe a través de ella. Eso es lo que uno ignora, lo que Dios hace a través de lo que uno predica. Pero Él hace, porque esta palabra no es una palabra muerta. Así que el espíritu de sabiduría sirve para eso, para entender las cosas difíciles de Dios. El apóstol Pablo dijo, hay cosas de Dios difíciles de entender, imposibles para el hombre, pero Dios nos las ha revelado. ¿Por qué? Por su espíritu de sabiduría. A José le dio espíritu de sabiduría y él pudo interpretar allá en Egipto. Y Daniel le pasó lo mismo y Dios le dio espíritu de sabiduría y un sueño. Entonces, porque es que el problema a veces de los que sueñan es que muchos quieren que uno le interprete el sueño. Pastor, es que anoche soñé con esto, con aquello. Y entonces ellos quieren que uno le interprete el sueño. Pastor, dígame qué quiere decir el sueño. Y la gente pretende que uno interprete eso. Nabucodonosor tenía un sueño y él se levantó con el anhelo de que se lo interpretara, alguien le interpretara el sueño. Y trajo todos sus magos, todos sus adivinos, todos sus agoreros. Les dijo, muchachos, anoche yo tuve un sueño, por favor, hágame la interpretación. Y entonces ellos le respondieron y le dijeron, listo, rey, no hay problema, díganos cuál es el sueño. Y él dice, el problema es que se me olvidó. Sé que soñé algo, sé que algo me impactó, algo me movió a través de ese sueño, pero se me olvidó. Tremendo eso, ¿verdad? Así que entonces nuestro Dios es extraordinario. Él dijo, se me olvidó. También entonces dirían ellos, ¿no? Entonces también cree el rey que nosotros le vamos a poder interpretar algo que ni siquiera él se acuerda y no nos cuenta. Así que entonces aquí es donde usted tiene que ponerle cuidado y observe cómo son entonces los soñadores y cuál es el asunto de los sueños. Usted no se deje creer de los que interpretan sueños por ahí, ni mucho menos de los que de lo que el internet le pueda decir, porque tanto en el caso de José como en el caso de Daniel, ellos oraron y pidieron a Dios que fuera Dios quien les revelara el sueño y la interpretación.
O sea que mire que hay una fuente del cual viene todo conocimiento. Ellos pidieron a Dios y Dios entonces les respondió. Entonces el rey Nabucodonosor se le olvidó el sueño. El rey mandó a matar a todos los sabios de Babilonia y Daniel se enteró de eso y preguntó qué era lo que estaba pasando. Y llevaron a Daniel ante el rey. El rey le dijo, mire Daniel, tuve un sueño, quiero saber qué significa ese sueño, pero el problema es que no me acuerdo del sueño. Y Daniel le pidió al rey que le diera tiempo para que entonces darle una respuesta allí al rey. Así que Daniel oró y él dijo, Señor, usted que es el que revela los secretos, usted que es el que conoce todo, declárame cómo es el asunto del rey. Y dice que Daniel recibió la revelación, Dios le mostró con los mismos detalles que soñó Nabucodonosor. Y entonces Daniel le declaró al rey el sueño y le declaró la interpretación. Eso se hace a través del espíritu de sabiduría. Por eso cuando usted vaya a orar y vaya a imponer manos, debe usar el espíritu de sabiduría. Porque hay hermanitos que andan acelerados, como yo les digo, a 120 por hora y sin gasolina, que a todo el mundo le están poniendo las manos, ¿sí? Y pareciera que hubiese como una batalla campal, el que más le imponga manos, y comienzan a poner manos a todo el mundo. Y están orando por un endemoniado y le están poniendo las manos, ¿sí? O a veces ni se están dando cuenta que hay una persona endemoniada y están poniendo las manos. A ellos no les quedó tiempo de que el espíritu de sabiduría les diera discernimiento, les diera a conocer, les diera a entender que por ese que van a orar, entonces está endemoniado. Y entonces a ellos lo único que les importa es poner las manos. El demonio entonces casi le arranca el dedo de un mordisco y ellos no se dieron cuenta que estaba endemoniado. Entonces ellos para disimular comienzan a preguntar, ¿y cómo te llamas? ¿Y cuántos son? ¿Y qué hacen aquí? ¿Y por qué se metió ahí? Cosas que el Señor no nos ha mandado a preguntar. Cosas que el Señor no nos ha mandado a hacer. Porque le falta espíritu de sabiduría. Pero uno se da cuenta que hay hermanos que les gusta hablar con el diablo. ¿Y cuántos son? ¿Y cómo se llama? ¿Y por qué se metió? ¿Y cuánto llevas ahí? Etcétera, etcétera. A esa gente le falta el espíritu de sabiduría. Mi Biblia dice tácitamente, en mi nombre echarán fuera demonios. Ya, eso no hay que preguntarles. Además, ¿a usted qué le importa cómo se llama el demonio? ¿Para qué quiere saber usted el nombre del demonio? Jesús lo hacía, ¿sí? Jesús en algunos casos ni siquiera le preguntaba. Solamente hubo un caso donde los demonios se vinieron ante Jesús y entonces Jesús le dijo, ¿y quiénes son? Y ellos le dijeron, somos legión porque somos muchos. Así que entonces es importante que usted se dé cuenta que Jesús lo hizo en algún momento, no para decir, bueno, usted quién es, cómo se llama, porque él sabía, sino para demostrar la grandeza de su poder. Pero a veces nosotros nos ponemos a preguntarle al demonio, ¿y usted quién es? ¿Y usted cómo se llama? ¿Y usted por qué? ¿Y cuántos años lleva? ¿Sí? Entonces, inclusive hasta por ahí vi un video hace un tiempo atrás que un demonio les pedía que no lo sacaran de ahí, que les dejara, que él también estaba adorando a Jesús. Imagínense. Entonces, hace falta el espíritu de sabiduría. Así que entonces es importante que nosotros tengamos cuidado con eso porque eso es peligroso. En otro caso, Jesús de pronto le preguntó al padre del muchacho, pero si usted analiza el texto, Jesús reprendió al espíritu diciendo, y observe entonces cuando alguien tiene el espíritu sabiduría. Ubíquese en Lucas capítulo 9. Vamos a observar ese caso. Lucas capítulo 9. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Lucas capítulo 9. Versículo 25. Dice aquí entonces la palabra del Señor. Lucas 9:25. Dice, y le dijo, perdón, Lucas 9:25, ya, aquí me estaba en el 8. Entonces dice aquí, pues, ok, creo que entonces está mal la cita. Bueno, alguien que me colabore ahí en el chat mientras aquí voy diciendo algunas cosas. Ah, bueno, está más adelantico, es 30 y
Sí, creo que estamos cerca. Entonces, bueno, quiero que aquí observemos algo. Al día siguiente, cuando descendieron al monte, una gran multitud salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego, estoy leyendo versículo 37 del capítulo 9 de Lucas. Dijo, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echase fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, entonces el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús, escuche muy bien aquí lo que dice, pero Jesús reprendió al demonio. ¿Sí? Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. En otra parte del evangelio dice que este espíritu era mudo y era sordo. Y entonces Jesús le dice al espíritu que era mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces es importante que nosotros entendamos que nosotros en la vida cristiana no alcanzamos más cosas es porque no dejamos que el espíritu de sabiduría se desarrolle en toda su fuerza en nosotros. Y por eso nosotros andamos cometiendo errores a toda hora. Y el mandato es tácito, ¿sí? En mi nombre echarán fuera demonios. Ya, eso es todo. Si es que usted quiere saber de demonios, entonces hay una doctrina que se llama la doctrina de la demonología. Ahí podemos aprender muchas cosas, pero el Señor lo que está interesado es que en usted se desarrolle el espíritu de sabiduría. Y es importante que usted entienda esto, ¿sí? Que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno y necesitamos el espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Para poder nosotros actuar en medio de la gente que está necesitada, porque el espíritu de sabiduría es el que nos enseña además a discernir las cosas que son reveladas de Dios, las que son difíciles de entender. El espíritu de sabiduría nos las enseña. Es el espíritu de sabiduría del que estamos hablando. Es el mismo espíritu que el Señor entonces permitió que se manifestara en Salomón. Y hay cosas aquí en la tierra que nosotros tenemos que atender, que nosotros tenemos que actuar, y no hay momento para llamar al pastor. Nos toca a nosotros. Así que entonces usted se da cuenta que en un momento dado Salomón le tocó, él le pidió al Señor sabiduría. Y por eso el apóstol dijo: hay alguien que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da sin medida, la da en abundancia, pero pídala. Entonces Salomón le llegó un caso en un momento dado, ¿sí? Dos mujeres dieron a luz y entonces una de ellas ahogó al muchacho mientras dormía. Y entonces cuando se dio cuenta, trató de cambiarle el hijo con la otra. Y entonces llegaron allá delante de Salomón peleando por un muchacho, por un bebé. Y entonces Salomón humanamente no sabía qué hacer. Pero es ahí donde el espíritu de sabiduría se desarrolla. Es ahí en los momentos difíciles donde nosotros vemos cómo Dios actúa en nosotros. Incluso yo personalmente abro aquí mi corazón. Hay momentos donde el Señor me ha permitido actuar, me ha permitido hablar, me ha permitido decir algo y después yo digo: oiga, y Dios me enseñó también algo a mí. Ahí yo aprendí esto y esto y esto. No sabía esto, pero mire, Dios se glorificó en el momento, porque permitimos que el espíritu de sabiduría se desarrolle en nosotros. Así que entonces Salomón le llega el caso y él dice, yo creo que Salomón se tuvo que quedar un momento en silencio y algo lo llevó a que él tomara la espada y pusiera al muchacho en una mesa y levantara las manos para para partir al muchacho en dos. Y entonces cuando una mujer clamó y dijo: por favor, rey, no lo mates, déjalo vivir, entrégaselo a ella. Y ahí el Señor le dio a entender que ella era la madre del muchacho y se lo entregó. Mire, ese es su hijo. Así que entonces
¿Usted quiere ser tan sabio como Salomón? ¿Qué tiene que hacer? Entonces acepte el consejo del apóstol Pablo. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. En lugar de usted estar diciendo, uy, hermano, es que yo soy un burro completo, hermano, es que a mí no me entra, hermano, es que en lugar de estar usted confesando eso, porque la Biblia dice que lo que el hombre cree en el corazón, lo confiesa con la boca. Y hay cosas que usted cree en el corazón y lo está confesando con la boca, y eso es lo que usted es. Usted y yo no somos ningunos brutos, excepto, o ningunos burros, excepto en el servicio a Dios. En el servicio a Dios, acuérdense que nosotros sí somos unos burritos, ¿sí? En el buen sentido hablando, ¿no? Con respecto a la analogía del servicio, porque algunos se creen caballos de paso fino en el servicio. Ah, no, es que yo sí lo hago bien, y comienzan entonces a tirar el paso fino. Porque usted entonces no va a dejar, si usted comienza a tener esa actitud, algo que yo sí lo hago bien, es que no hay nadie como yo, no hay quien predique igual que yo, entonces usted no va a permitir que la gloria de Dios se vea, se manifieste. En el servicio a Dios, sí, entonces yo debo ser el burro más burro. En otras palabras, deje que el Hijo de Dios se vea encima suyo, que sea entonces, que se vea en todo su esplendor, y que la gente donde usted vaya caminando, donde usted predique, diga, oiga, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. No en nombre propio, sino en el nombre del Señor. Con respecto al servicio, en el servicio hay que aprender a ser entonces un burrito. No se coma las ramas que le están tirando, porque no son para usted. No se crea que la alfombra roja es para usted. Eso es para el que viene encima suyo. Esta sabiduría, esta gracia, ese conocimiento no es mío, es Él quien nos lo ha dado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, reconocer que encima nuestro va entonces el que todo lo puede, el que todo lo conoce y el que todo lo hace. Cuando usted termine de predicar y te digan, ¿cómo predicas de bien? Oiga, predicas casi mejor que el presidente de la iglesia. Entonces no se coma eso, que eso no es para usted. Diga, por la gloria de Dios y la misericordia y la bondad de Dios, soy lo que soy. Así que en el servicio a mí sí me toca ser bien burro. Pero en cuanto al conocimiento, en cuanto a los dones, no se crea burro. Hermano, es que yo no entiendo. Hermano, es que a mí no me entra. Hermano, es que trato de memorizar el versículo y tardo 6 meses aprendiendo un versículo y no soy capaz. Simplemente pídale al Señor sabiduría, que dice el versículo que Él se la dará entonces abundantemente. Y claro, obviamente, eso hay que agregarle algunos ejercicios que usted tiene que aprender, ¿cierto? Para saber memorizar. Y usted tiene que estar leyendo la palabra continuamente. Claro, eso hay que hacerlo. Y el Espíritu Santo ahí entonces se glorificará. Cuando estamos estudiando la palabra, hay que aprender entonces a hacer la nota, porque hay hermanos que toman apuntes y a los 8 días van a leer y ni siquiera se acuerdan o ni siquiera entienden los apuntes. Así que entonces es importante que nosotros le pidamos al Señor espíritu de sabiduría para poder nosotros entonces comprender las cosas, para poder saber actuar, para poder nosotros entonces discernir las cosas tanto de Dios como los asuntos que se nos presentan aquí en la tierra. Así que entonces es importante que nosotros vayamos aquí aprendiendo algunas cosas. Pero créame esto, iglesia, usted que me está escuchando al otro lado de la pantalla, Dios está interesadísimo en hacer de nosotros gente sabia, gente de conocimiento, gente poderosa en la palabra, gente poderosa en la fe. No sé si usted lo cree, pero es algo que yo lo creo. A mí me encanta cuando la Biblia dice que había ciertos discípulos y que eran poderosos en las escrituras. Eso es ser gente poderosa en la fe. No habrá buena fe si no somos profundos en la palabra. La gente que es efímera en la palabra tiene una fe raquítica. Cualquier viento, cualquier peste lo tumba porque no tiene profundidad. Cualquier entonces viento de doctrina lo enreda, lo hace dudar. Que el Señor nos ayude, que nos podamos nosotros a cada día permitir que el espíritu de sabiduría se manifieste, se desarrolle, nos ayude y que podamos nosotros hacer el ejercicio.
de poder cada día decirle al Señor, Señor, ábrame los ojos y permíteme ver, Señor, a través del espíritu de sabiduría, lo grande que tú tienes para nosotros. Esa es mi oración siempre a Dios, que la iglesia pueda ver, que la iglesia pueda comprender, que la iglesia pueda administrar la riqueza que Dios nos ha dado. Pero para eso necesitamos sabiduría. A mí me impacta y me preocupa la expresión que dice Pablo, no ignoréis los dones espirituales. A mí me preocupa eso. Y donde he tenido la oportunidad de ir a predicar en vigilia sobre el Espíritu Santo, yo le hago el énfasis, bueno, no soy yo, el Señor a través de mí hace el énfasis a la iglesia de no ignorar los dones espirituales. Pero para no ignorarlos necesitamos el espíritu de sabiduría. Porque donde se manifiesta el Espíritu Santo, en el creyente que ha recibido el Espíritu Santo, por lo mínimo tiene un don espiritual. El problema es que la iglesia no sabe cuál don tiene. Y si alguien lo pone a ejercitar, entonces todo el mundo comienza a caerle encima. Que el Señor nos ayude. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos entonces a dejar ahí. El tiempo ha pasado. Creo que vamos aprendiendo cosas maravillosas. Creo que vamos aquí, el Señor nos va abriendo el velo, nos va abriendo los ojos, nos va dando luz a nuestro entendimiento. Pero qué bueno que podamos cada día decirle al Señor, Señor, ayúdanos a seguir creciendo en ti. Qué bueno que estas enseñanzas a usted le inspire a seguir creciendo en Dios. Qué bueno que estas enseñanzas que el Señor nos permite a usted lo inspire a apropiarse de la riqueza que Dios le ha dado. Porque recuerde que este libro de Apocalipsis entonces es para los cristianos, es para las 7 iglesias que está aquí en la tierra. Es para la iglesia. Así que el Señor nos ha entregado cosas grandes. Lo que pasa es que muchos no le han creído a Dios, pero pidámosle al Señor que nos ayude a creerle y veremos su gloria. Bendito Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres fiel, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Gracias por esa plenitud del Espíritu que ahora reposa sobre nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú a través de los tiempos, Señor, nos vas mostrando, nos vas, Señor, cada día capacitando, nos vas, Señor, cada día, Señor, instruyendo en este camino. Gracias por ese espíritu de verdad que tú nos has entregado, porque tú, Señor, nos has dado una riqueza muy, pero muy grande. Ayúdanos, Señor, a ponerla a favor del otro, Señor, que podamos ser de bendición a los que nos rodean, Señor, a los que están cerca y a los que están lejos, Señor Jesús, que podamos nosotros reflejar, Señor, esa riqueza y compartirla a los que están pobres en espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, que esa palabra, Señor, se siga glorificando en nuestras vidas. Amén y amén, bendito Rey. Bueno, mis amados hermanos, decirles que